El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando hoy esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Pero ¿por qué es tan importante para nosotros esta fiesta? ¿Por qué? ¿Qué ganamos nosotros con que ella haya nacido sin pecado, haya empezado, haya venido al mundo sin pecado original y que haya permanecido sin pecado? ¿Qué es lo que nosotros ganamos? ¿Por qué es tan importante para nosotros la presencia de la Santísima Virgen o estas acciones concretas de la Santísima Virgen? Bueno, primero vamos a recordar que Jesús le dio a la Virgen una especie de orden de amparo. Ya lo hemos comentado, lo voy a decir rapidísimo esto. Le dio una especie de orden de amparo para que la Virgen no naciera en la cárcel como nacimos nosotros. Nosotros nacimos esclavos del pecado. La Virgen Santísima no. A ella se le adelantaron. No es que ella no sea redimida. Ella también es la primera redimida de Jesús, tanto así que le adelanta los méritos de su muerte y resurrección para que ella quede libre del pecado original y así ella pueda nacer sin pecado original. Eso es lo que significa Inmaculada Concepción. Cuando la gente se confiesa, el sacerdote dice: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Es ella, no es concebido, Él es Dios. Él se supone, pero una criatura sin pecado es la única. Por eso es que se evoca a eso, sin pecado concebida. Entonces Jesús le adelantó los méritos, por eso ella es la primera redimida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí viene ese título que le reconoce la Iglesia, no se lo pone, lo reconoce: Inmaculada Concepción. El haber sido ella engendrada y haber nacido sin la herencia del pecado original, esto la hace una criatura, la criatura más digna de admiración de toda la raza humana, porque es la única que ha nacido no nació en la cárcel del pecado, no nació ofendiendo a Dios,
con su existencia por haber heredado el pecado original. Entonces ella es la primera, es la criatura más digna de admiración de la raza humana. Como ella no recibe las consecuencias de este pecado, no hereda el pecado ni sus consecuencias, ella está llena de gracia. Ella está llena de belleza delante de Dios mismo, delante de Dios mismo. Por eso es que ella queda con su inmaculada concepción, ella queda por encima de todos. Es el ser humano más cercano a Dios. Porque los demás tal vez conocieron a Dios en el camino, tal vez a los 15, 20, 30, 50 años conocieron a Dios y se convirtieron. María nunca lo dejó. Nunca lo dejó, por eso ella está por encima de todo. Es la criatura humana más cercana a Dios. Y se mantiene ella en su sí, se mantiene en su fidelidad, se mantiene en su fidelidad y por lo tanto no comete ningún pecado, ni siquiera llega a cometer un pecado venial, ni siquiera una imperfección se va a encontrar en ella, ni siquiera una imperfección. Por eso es que Jesús se pudo encarnar. Si Jesús no hubiera hecho este milagro y ella no hubiera dicho que sí, y ella no se hubiera querido mantener en esta pureza, Dios no hubiera podido, Dios Padre no hubiera podido enviar a su Hijo, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos. Tenía que ser una criatura perfectamente pura desde el primer inicio de su existencia y que se hubiera mantenido con esa misma pureza para que Jesús pudiera descender a ella. Eso es lo que a nosotros nos pone a temblar cuando pensamos en la comunión. Cuánta pureza debe haber para comulgar, cuánta santidad para que el Señor pueda estar en nosotros. Cuánta pureza, cuánta santidad. Lo vemos en esto. Él así lo suscitó. Si Él hubiera podido estar junto con el pecado, María hubiera estado, hubiera cometido algún pecado venial y no hubiera importado. No hubiera podido el Señor encarnarse, no hubiera podido. Entonces, por eso Jesús se puede encarnar en su vientre virginal, elevándola al altísimo grado de Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y para esto recibe la tal cantidad de gracias, dones y carismas sobrenaturales, sobre todo de una superabundancia recibe la Santísima Virgen. Tal santidad, tal presencia de Dios en ella, hace que ahora ya no solamente sea desde el momento de la encarnación de su Hijo en su vientre, en esa forma milagrosa a través del Espíritu Santo, eso cuando ella recibe al mismísimo Dios en su vientre, se convierte ya no en la admiración de la raza humana, sino en la admiración de los ángeles, porque recibió mayor abundancia de Dios de lo que ellos, los ángeles, habían recibido. Así de que los ángeles están todos admirados, ¿sí? Quedan enamorados los santos ángeles, los ángeles fieles a Dios, quedan enamorados porque está llena de Dios. Ven a Dios en ella, ven a su Creador en ella, actuando a través de ella. Por eso quedan admirados ahora, no solamente los hombres, sino también los ángeles. Por eso es una criatura fuera de serie, está muy por encima de todo. No la podemos comparar ni podemos medirnos con ella absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y asimismo se convierte entonces en el terror de los ángeles caídos. Ellos pensaban que podían rebelarse a Dios, podían retarlo, podían hacerle la guerra y podían vencer, pero ella los venció. Ella los venció. Se convierte ella en el terror de los ángeles caídos. Cuando estos ángeles caídos no pudieron hacer que ella cayera ni siquiera en un pecado venial, no pudieron evitar primero que ella naciera.
Por eso no son omnipotentes, todo el infierno junto no son omnipotentes. El plan de Dios ha seguido en medio del reino del enemigo de Dios en este mundo. Aunque Satanás ha sido el príncipe de este mundo, el plan divino ha ido llevando su curso, ha ido avanzando. Y entonces no pudieron evitar que naciera la Virgen, no pudieron evitar que permaneciera en pecado, no pudieron evitar nada, no pudieron evitar que le dijera que sí a la voluntad de Dios. Y por lo tanto no pudieron evitar que Jesús se encarnara en su vientre. Así es de que ella, desde que ella nace, desde que ella se mantiene sin pecado, desde que Jesús desciende a su seno, desde que ella viene al mundo, empieza la derrota de Satanás y de todo el infierno. Ellos ya están vencidos por Jesús. Entró a través de María Santísima y no lo pudieron evitar. Y no lo pudieron evitar. No pudieron, repito, hacer que cayera ni siquiera en el pecado de desesperación cuando estuvo Jesús clavado en la cruz por 3 horas. Estuvo ahí al pie de la cruz ella, acompañando a su hijo, muriendo con su hijo, por supuesto, muriendo con su hijo. Con el hijo que diríamos es el más santo de todos los hijos, el más inocente de todos, el más perfecto de todos los hijos. ¿Cómo debió ser doloroso para ella que ama con una perfección mayor que la que podemos amar nosotros? Ella es exactamente lo contrario de Eva, la primer mujer creada por Dios. La primer mujer, ella es la Virgen Santísima, es lo contrario a Eva. Y los santos ángeles van a dar testimonio de eso y lo va a dar el mismísimo San Gabriel Arcángel, va a dar el testimonio de esta grandeza cuando se presenta en aquel pueblo de Nazaret, en aquella cueva, en aquel lugar donde estaba la Santísima Virgen. ¿Y cómo la saluda? Ave María, Ave María. Con esto está dando testimonio el arcángel. Está dando, ¿por qué? Porque Ave es el nombre de Eva al revés. Ave, Eva, es el nombre de ella, es el nombre de Eva. Lo que no hizo Eva, ella sí lo hizo. Es lo contrario de Eva. Ave María. Por eso los ángeles cantan ya la gloria de Dios que llega a salir, que hace que se realiza a pesar de las circunstancias en el mundo. Ella sí pudo hacer lo que Eva no pudo hacer, permanecer fiel a Dios. Entonces, estos son aquí empezamos a ver ya los privilegios que tenemos nosotros, la raza humana, por tener a la Santísima Virgen como parte de nosotros. Otro de los beneficios que hemos recibido es que nos dio Jesús, los beneficios que hemos recibido nosotros de María, es que ella nos va a dar a Jesús, nos va a entregar a Jesús. Ella es la que allá en la cueva de Belén se los ofrece a los pastores, se los presenta a los pastores. Es José el que abre la puerta, es María quien se los muestra, es su hijo y María es quien se los muestra. Por eso es que María nos trae a Jesús. María viene, María nos comunica a Jesús. Es una de las grandezas que tenemos en María. A ella le fue dada a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado, y ella nos lo entrega a nosotros. Ella nos lo entrega. Entonces ella es la puerta que Dios Padre utilizó para que entrara en la raza humana su Hijo único, que va a tomar el nombre de Jesucristo, para que encarnándose pudiera redimirnos. Por eso esto la convierte a ella en la criatura a la que más gratitud le debemos.
Debería de ser una alegría para nosotros las fiestas marianas, deberían de ser una gran alegría. Ella nació con la gracia ciertamente de ser inmaculada, sin mancha, y muchas gracias que ella traía que la hacían muy, muy bella delante de Dios y delante de las personas. Ella la que nació sin pecado, igual que Eva, pero no permaneció como Eva. Pero las mayores gracias las va a recibir ella hasta que conscientemente de todo lo que habría de pasar, porque ella conocía las Sagradas Escrituras. Recuerden que ella fue llevada desde los 3 años al templo. Era parte de una costumbre de todas las mujeres que nacían descendientes del rey David. Entonces ella fue instruida en las Sagradas Escrituras, y a pesar de que ella conocía todo lo que habría de suceder, conocía perfectamente al profeta Isaías, que habla del siervo doliente de Yahvé. Entonces ella sabía perfectamente lo que iba a pasar, y sin embargo dijo que sí. No es como nosotros por una mente perturbada por el pecado, se nos hace difícil el discernimiento, vemos cosas que no son nosotros. Ella no, ella tiene claridad, su inteligencia no fue dañada por el pecado como en el caso de nosotros. Y cuando por amor a Jesús en la cruz, ella se venció a sí misma, se despreció a sí misma para poder acompañar a su hijo sin desmayarse, sin gritar, sin jalarse los cabellos, sin estar llorando delante de él, acompañándolo de pie, ella, de pie, sin desmayarse ni nada. Cuando ella acompaña a su hijo en la cruz y lo espera hasta que resucita, es cuando ella queda por encima de los ángeles, por encima de los ángeles. Tiene más gracia que los ángeles, y ningún ángel puede presumir que haya sufrido como ella tanto por Dios, por Jesús, por el Hijo de Dios. Los ángeles pueden obedecer, los ángeles fieles a Dios pueden obedecerlo, pero no pueden sufrir, no pueden sufrir. Los que están en el cielo ya no sufren. Si una mamá entra al cielo y viera que sus nietos están desviándose del camino, no le causa dolor, no el dolor como nosotros lo vivimos. El que entra al cielo ya no puede sufrir, como el que entra al infierno ya no puede descansar ni volver a sentir ni un poco de alegría. En el cielo no se sufre tampoco, se desea la salvación de los demás por amor a Dios. Entonces nuestro buen Dios quiso que estuviera delante de él esta preciosísima criatura, que es la única que puede presumir que la Santísima Trinidad le está muy agradecido. Dios está muy agradecido con ella. Es la única criatura que podría presumir esto. Por eso es que la llama a hacerse presente delante de él, entre él y nosotros que somos sus hijos. Entonces nos la entrega. Nos entrega a nosotros a ella, nos entrega como hijos, nos entrega a ella como hijos, y así es como ella, nuestro buen Dios, la convierte en la omnipotencia suplicante, en la omnipotencia, la que todo lo puede con el poder de su intercesión. Ella no perdió ese precioso don de la divina voluntad que sí perdió Adán y Eva con aquel pecado. Por los méritos, por sus infinitos méritos, la Santísima Virgen puede detener el brazo de la justicia divina, porque cuando nuestro buen Dios la ve, nos la entregó como mamá y ha tomado muy en serio su papel de madre, su intercesión por nosotros. Y cuando Dios la ve llorar intercediendo por nosotros, entonces el Señor mismo quiere consolarla a ella, no a nosotros, porque nosotros somos los culpables, nosotros tenemos que pagar lo que hicimos, pero ella nunca le falló a Dios. Cuando la ve llorando, quiere consolarla, por eso es que acelera la misericordia y va disminuyendo los flagelos por ella,
por ella que está intercediendo por nosotros. A nosotros nos beneficia esa intercesión porque disminuyen los flagelos, porque nosotros somos culpables, estamos llenos de todo tipo de maldades. Por eso, esta maternidad de la Santísima Virgen sobre nosotros es más importante que la maternidad de aquella que nos dio a luz para este mundo. Es más importante la maternidad de la Santísima Virgen que la maternidad de nuestra Madre que nos dio a luz para este mundo. Por eso la función de las mamás, la función de toda mamá es acercar a sus hijos a la verdadera madre, a la verdadera mamá, que por los méritos de su Hijo y por su poderosa intercesión nos puede alcanzar gracias que nosotros no podríamos merecer ni alcanzar, pero ella nos la alcanza. Por eso hay santos. Nosotros no mereceríamos la santidad, somos santos porque hay quien intercede por nosotros. Ciertamente los méritos de Jesús, porque es el intercesor ante el Padre, pero la Virgen es el camino más corto para llegar al cielo porque la ama Dios, porque la escucha a Dios, porque el amor de Dios es tan grande que es capaz de darle lo que nosotros no mereceríamos nunca en nuestra vida, nunca en nuestra vida. Por eso es que las mamás que nos dan a luz en este mundo, nos deben acercar a María porque ella es la que nos da luz para el cielo, nos hace nacer en el cielo, nos ayuda a caminar para que vayamos avanzando en la santidad. Santidad es lo mismo que ir madurando en la vida de Dios para nacer en Dios. Por eso otras veces lo he mencionado. La tierra podríamos decir que es como el vientre de una mujer, y cuando una persona muere en santidad, se dio a luz a un hijo. Cuando muere una persona no santa, es un aborto o es un parto anticipado, y ustedes saben que se corren peligro los niños cuando nacen antes del tiempo que deberían de haber nacido. Por eso estamos en riesgo todos de perder el reino de Dios. Ella es la que nos ayuda con sus méritos, ofrece sus méritos, ofrece su dolor. El dolor de ella sí le duele. Es un dolor inocente, de una inocente. El dolor de nosotros es un dolor que mereceríamos y muchísimo más del que tenemos que soportar. Por eso es que, repito, toda mamá debería de acercar a sus hijos a la verdadera madre para que ella los dé a luz para el reino de los cielos. A veces las mamás se ven forzadas a agarrar a su hijo para que el doctor le pueda hacer una curación en la pierna. Se cayó, se hizo una llaga, una herida tremenda y profunda, y ahora corre peligro que se le infecte y pierda la pierna. Entonces la mamá lo agarra al niño porque sabe que le va a doler, sabe que va a gritar, sabe que va a llorar, sabe que va a tratar de quitar al doctor, y ella lo agarra para que no haga nada de esto. La mamá se ve forzada a ayudarle al doctor porque no quiere que su hijo pierda la pierna. Y podríamos decir, ¿a la mamá no le duele? Claro que le duele a la mamá. No sabríamos decir a quién le duele más. Al hijo le duele físicamente, a la mamá le duele espiritualmente, pero no sabríamos decir a quién le estaría doliendo más. ¿Quién está soportando más? Solo Dios podría saber quién es el que estaría soportando más. Este es el mismo misterio que sucede con la Santísima Virgen, y nosotros. Porque nosotros estamos en una situación, estamos heridos, estamos lastimados, estamos golpeados, y entonces en medio del dolor de la vida, de todas estas dificultades, limitaciones y todo este dolor que venimos arrastrando de tanto tiempo, levantamos nuestras oraciones a la Santísima Virgen. Nos fue dada como mamá,
nos fue dada como mamá por el mismo Dios, es la omnipotencia suplicante. Lo que no podemos alcanzar nosotros lo puede alcanzar ella, y elevamos nuestras súplicas a la Virgen, la que nos fue dado como mamá sin que nosotros lo mereciéramos. A veces, ¿cuántas veces no le hemos hasta gritado a la Santísima Virgen? Y muchas veces responde de una manera inmediata, y a veces parece que no respondiera. Parece que no respondiera ella. El padre Che, ya ven que es el sacerdote santo de esta diócesis, es un santo de verdad, ¿verdad? Ya es muy grande de edad ahorita. Él platica eso cuando él estaba, lo mandaron a estudiar a Roma. Él está estudiando en Roma y por alguna razón le retrasan la ordenación sacerdotal, ni siquiera lo tenían contemplado para una ordenación sacerdotal. Y él platica que salió, está en uno de los jardines una imagen de la Virgen, y él se pone delante de la Virgen y le dice: Madrecita, ya me trajiste hasta acá, ya me ayudaste a todo esto, no me dejes ahora, no me abandones. Ahora, bueno, ya les gusta aquí. No me abandones ahora. Y dice el padre, en ese momento va pasando uno de los sacerdotes encargados de todo y lo ve y le habla: Che, ven, qué bueno que te vi. Oye, ¿qué pasó contigo? ¿Qué es lo que ha habido? Pues ya le dice: no me han dado fecha. Todo. No, vente, vamos a arreglar eso. Y ahí se arregla todo y lo ordena el sacerdote. Una súplica, y una súplica que es escuchada casi de manera inmediata. Muchas veces se ha dado esto, no en todas las personas, pero sí se ha dado en muchas personas. Sí se ha dado cuando llegan a gritarle, no insultando, sino un grito que brota del dolor. Pero a veces ella nos tiene que simplemente sostener. No nos puede quitar eso. Ella a veces, cuando gritamos porque no soportamos el dolor de una purificación necesaria, fíjense, una purificación necesaria para nuestra salvación, ella no nos puede quitar eso. No quiere quitarnos eso. Si ella hubiera intercedido: hijo mío, bájate de la cruz, mira cuánto sufro. ¿Se imaginan el daño que le hubiera hecho a Jesús? No le hubiera hecho caso, porque Jesús está bien ubicado en su amor. Ella es un grandísimo amor porque está unida a su voluntad perfectamente. Pero si ella hubiera hecho esto, Jesús hubiera tenido que aferrar. Pero ¿cuánto le hubiera ocasionado de dolor a Jesús? Ella está unida. Ella por eso nunca le dijo a Jesús: bájate. Es a lo que vino. Casi que cuando lo veías, ella lo veía a los ojos y le decía con la mirada: échale ganas, mijo, para eso vino. Está haciendo lo que tiene que hacer, estás terminando, estás cumpliendo, estás haciéndolo, échale ganas. Sí puedes, sí vas a llegar. Y él enseñándole a su mamá, ¿verdad? También cómo estaba haciendo nuevas todas las cosas. Entonces a veces nosotros le pedimos envueltos en el dolor, pero no vamos a alcanzar la gracia que necesitamos cuando es una purificación necesaria para nosotros. Hay cosas que Dios nos puede quitar y hay cosas que por justicia divina no puede evitarnos Dios. No por justicia divina. Si alguien me destruye a mí y yo le pido a Dios justicia, ¿cómo le hace el Señor en su misericordia? Le ayuda a que me pague. Pero no le quita eso, porque me tiene que pagar. Me tiene que pagar por justicia que me quiere hacer a mí. Por eso hay cosas que la Santísima Virgen no nos va a quitar. Aunque le estemos pidiendo, rogando, no nos va a arrebatar. Estamos en una cruz que es necesaria para nuestra salvación. Entonces ahí nos va a dejar nuestra Madre Santísima, porque así es conveniente para nosotros, porque estamos nosotros ahí purificándonos. Ella nos alcanza estas gracias, en cambio, de arrepentimiento, que el dolor nos sirva de algo, que eso que estamos padeciendo no nos destruya, y para que no nos destruya, ella intercede por nosotros, y entonces todos los sufrimientos que tenemos por causa de nuestros pecados, Dios los utiliza para purificarnos de los mismos pecados. Para purificarnos, ciertamente ella puede disminuir la intensidad de la purificación, pero a veces ni eso puede. Es necesario pagar.
Y cuando es necesario pagar y cuando Dios dispone por intercesión de ella, te reduzco la deuda al mínimo. ¿Cómo te quita el mínimo? Si ya te redujo al mínimo, una deuda de 500 años te lo acaba de reducir a 5 años, ¿cómo te quita el mínimo? ¿Cómo te quita el mínimo? Es cuando la intercesión de ella nos sostiene en el dolor. A nosotros se nos hace desesperante, no estás haciendo nada, el Señor no hace nada por mí, me dejó solo, el Dios no me quiere, no me escucha, no me hace caso, no me ayuda. Pero no nos damos cuenta, no vemos nosotros la realidad. Cuando estamos metidos en el dolor, es muy difícil que captemos la realidad. Por eso hay que abandonarnos en la que todo lo puede y todo lo ve bien. Ve la realidad tal cual es, qué es lo que necesitamos. Si nosotros nos disponemos con docilidad a lo que nuestro Señor pide de nosotros, nos reduce por intercesión de la Virgen lo que tenemos que pagar. Eso que tenemos que pagar hay que pagarlo por la buena. Y cuando nos reducen, imagínense 5,000 años, 500 años reducidos a 5 años y nosotros quejándonos porque ya son mucho tiempo, ya llevamos varios días con estas enfermedades y estas cosas. Esto lo podemos hacer porque no vemos todo lo que ya hizo, parece que no hizo nada, porque cuando estamos inmersos en el dolor, solo se puede ver el dolor, pero si el Señor nos abriera los ojos, tendríamos que quedarnos callados, nos avergonzaríamos de haber gritado, de habernos desesperado y de haber hecho algo, porque nos daríamos cuenta de la realidad. Ella alcanza este tipo de gracias para nosotros si nos disponemos, porque si nos rebelamos, esa es la expresión de nuestra voluntad, ahí se nos deja, se nos respeta, pero si queremos abrazar la voluntad divina, ella nos enseña a abrazar la cruz. Ella nos enseña a morir en la cruz. Ella nos enseña a aceptar la purificación. Y una purificación aceptada se reduce. No es que se reduzca más de tiempo. Si de 500 ya te redujeron a 5 años, no se va a reducir más. Pero cuando lo aceptas, se hace más fácil. El tiempo como que pasara más rápido. Entonces se vuelve más liviana la purificación. Ya no se puede reducir más, hay un tope. La misericordia de Dios le deja mucho espacio a la Virgen, pero hay un tope mínimo indispensable que la justicia divina ya no puede ceder. Y es cuando ella es otra intercesión que tiene para sostenernos a nosotros, para mantenernos a nosotros, para que podamos soportar sin perder la fe. Soportar sin perder la fe. Por eso muchas personas han soportado mucho, pero han soportado por intercesión de ella. Si no, no hubieran podido soportar, no hubieran podido quedar con fe. La desobediencia nos ha llevado a obligar a Dios a subirnos a la cruz. El sufrimiento no es un capricho divino. El capricho no es un capricho divino, es cuestión de justicia elemental. Es Dios el que nos dice, el que sabe, el que ve cuánto tenemos que sufrir para poder pagar, para poder purificar lo que nosotros ya hicimos. Entonces el Señor nos permite, el sufrimiento puede ser que Dios nos permite empezar a pagar en la tierra, porque podemos sufrir sin pagar. También se puede sufrir sin pagar. El que sufre renegando, sin ofrecer, sin consagrar su sufrimiento, sufre inútilmente. Si está renegando, si se está quejando, sufre inútilmente. Cuando nosotros dejamos esto, al menos nos esforzamos. Esos tímidos esfuerzos que no alcanzan prácticamente nada, los toma la Virgen, les aumenta sus méritos y son dignos de ser presentados a Dios Padre. ¿Cuántas ventajas tenemos de que Jesús nos haya dejado a María como Madre nuestra y le haya encomendado que nos lleve al cielo? Porque es lo que ella quiere. La Virgen no quiere a nadie para ella sola. Todo el que llega a la Virgen lo lleva a su Hijo. Eso es de cajón. Todo el que llega a la Virgen lo lleva a su Hijo. Por eso los que tienen una mayor devoción mariana han alcanzado mayores santidades.
Porque una cosa es que yo trabaje la santidad de manera personal y otra cosa es que yo la trabaje poniéndome lo poco que logre hacer en lo mucho que la Virgen ha hecho, y entonces se camina más en la santidad. Se camina mucho, mucho más en la santidad. Entonces, ella es la que va a interceder por nosotros. ¿Por qué entonces? Voy a abundar un poquito en el sufrimiento que se queda, que parece que se estanca, que parece que Dios se olvida de nosotros, pero es un largo camino de sufrimiento. Acuérdense que el pecado convirtió a este mundo en un valle de lágrimas. Nosotros queremos convertirlo en un Disneylandia, pero eso es un valle de lágrimas. Esto es una consecuencia del pecado. Queremos evitar eso, pero no siempre se va a poder. Dios va a utilizar el sufrimiento para muchas cosas. Dios lo ocupa para muchas cosas. Hay muchas personas que están alejadas de Dios y se sienten muy bien y se sienten muy a gusto alejados de Dios. Y allí es Dios en algunas ocasiones permite el sufrimiento en estas personas que no tienen fe, que no les importa a Dios, que les va muy bien, que gozan mucho. Viene un sufrimiento y todo les empieza a salir mal, todo les sale mal, se le vienen abajo los negocios, se le descomponen todas las cosas, se viene una ruina, se viene todo esto, se desquebraja y brincan y hacen, saben hacer y nada, todas las puertas se cierran, se cierran, se cierran, se cierran, y entonces ya solo les queda una puerta: Dios. Y de esa manera a veces Dios, para evitar que nos alejemos tanto que ya no haya posibilidades de retorno, permite el sufrimiento. Y allí es donde viene la Virgen para sostenernos, para que aguantemos, para que podamos darnos cuenta, que abramos los ojos. Sin Dios nada puedes. No importa cuánto sepas, no importa qué tan bueno seas para las cosas. Sin la bendición de Dios no hay resultados. No hay resultados. Y entonces muchos son llamados a través del sufrimiento por Dios. Y aunque le pidan a la Virgen, se acuerdan de la Virgen y le piden a la Virgen para que les ayude a dejar de sufrir. Si dejan de sufrir, dejan de acercarse a Dios. Por eso es que Dios se ve obligado a permitir el mínimo indispensable de ese sufrimiento en nosotros, porque de otra manera nos podríamos alejar tanto de Dios, de llegar al punto donde ya no hubiera retorno. A veces ya nos dimos cuenta, ya regresamos a Dios, ya estamos rezando, ya vamos al templo, ya nos confesamos, ya esto. ¿Por qué sigue el sufrimiento si ya regresamos a Dios? Es que todavía te falta pagar. Este sufrimiento te acercó a Dios, pero traes todas las deudas, traes todos los pecados. Necesitas descargar todos estos pecados, necesitas descargar todas estas faltas, y por eso es que necesitas la purificación. Y entonces se siente la purificación de una manera diferente. A veces se repite lo mismo que se tenía. Y entonces vienen las tentaciones intelectuales. ¿De qué te sirve acercarte? Estás igual, estás peor que antes. Y la persona dice: ¿por qué si ahora me acerco a Dios? ¿Por qué me está yendo mal? Porque tienes que purificarte. Porque tienes que pagar los pecados que ya cometiste. Si no debes ningún pecado es otra cosa, pero si cometiste algún pecado hay que pagarlo. ¿Cómo se va a pagar? Eso solo la justicia divina va a decir. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Solo la justicia divina va a decir. ¿Tu matrimonio está bien o está mal? ¿Qué grado de culpa tienes tú? ¿Tus hijos están bien o están mal? ¿Qué grado de culpa tienes tú? Todo eso se tiene que pagar. Se tiene que pagar. ¿Queremos estar con Dios en el cielo? Se tiene que pagar. Dios quiere que estés en el cielo. ¿Qué va a hacer? Ayudarte a que pagues. Darte la posibilidad de que pagues. Por eso a veces el sufrimiento se extiende, a pesar de que nosotros ya regresamos a la presencia de Dios, ya estamos otra vez en la iglesia, ya vamos a la Santa Misa, ya todo. Es más, empieza la persona a crecer espiritualmente, y entonces está una etapa más o menos donde Dios le da para que sobreviva, para que esté bien, y en eso se fortalece en la fe. Ahora ya quiere ir más adelante y regresan todos los sufrimientos. ¿Por qué regresan todos los sufrimientos?
Porque ya pagó el pecado, pero ahora hay que lavar el cuerpo de todas las manchas que quedaron. Hay que purificar para que pueda entrar. Nada manchado puede entrar al cielo. Una cosa es que pagues el pecado que debes y otra cosa es que te purifiques por lo que hiciste. Así es de que cuando ya se termina la etapa de donde se pagan las deudas que le debes a las personas, a tu prójimo, cuando ya pagaste esas deudas, todavía te queda la purificación. Todavía tienes que limpiar, pero esto ya es acá todavía cuando en la primera etapa Satanás puede hacer fiesta contigo. Segunda etapa, cuando tú ya estás aquí y el Señor quiere que ayudarte a que pagues, por eso le suelta la cuerda al enemigo, para que te ayude, porque él no te va a ocasionar ningún mal, pero Satanás sí, entonces le suelta la cuerda y con eso hace que tú puedas pagar lo que debes. Ya terminaste de pagar, ya se acabó la autoridad y los derechos de Satanás sobre ti. Ahora, ¿por qué siguen sucediendo cosas a los santos? Porque hay que purificar el cuerpo, hay que purificar la mente, hay que purificar. Ahora los sufrimientos que tal vez sean los mismitos que cuando iba apenas a acercarse a Dios, pero ahora estos sufrimientos son santificantes. Los primeros fueron para que se arrepienta y se convierta. Los segundos fueron para que pagara sus pecados y pudiera entrar al cielo. Los terceros es para que llegue más cerca de Dios. Y este mundo se convierte en un valle de lágrimas. Pero si nosotros pasamos, ¿qué tanto vamos a sufrir? ¿Qué tanto vamos a sufrir? 100 años que sufriéramos para llegar al cielo, sería barato el cielo. Sería barato el cielo. Por eso, vean cuánto necesitamos de nuestra madre. Vean cuánto necesitamos de nuestra madre. Y más todavía los que todavía tenemos muchas cosas que purificar, muchas cosas que pagar, los que dimos rienda suelta a los pecados de la boca, rienda suelta a los pecados de la vista, rienda suelta a los amores desordenados. ¿Cuánto tenemos que pagar? Rienda suelta a los intereses del mundo, a la avaricia, a la gula, a la envidia, cuántas cosas quedaron marcadas en el alma o en el cuerpo y se tienen que purificar. Ya no tiene el enemigo de Dios derecho ni poder, pero Dios lo permite porque quiere el alma santa. Por eso a los santos, ¿qué es lo que vemos? Que les va como en feria. Por eso cuando aquella muchacha le dice al Padre Pío, quiero ser santa. Mi hija, escogiste una vida de perros. Así te va a ir porque te va a purificar. Te va a ir como en feria, pero vas a llegar. Es el mejor camino, es la mejor decisión. Esto es una locura para el mundo. El mundo no puede entender esto. El que no quiera ser santo no puede entender esto. El que quiera ser santo tiene que saber que hay un camino a recorrer. Tiene que saber que no es tan sencillo. No es una aspirina que te vas a tomar, no es un ratito, no es una cuaresma nada más que vas a durar, no es un ayuno que vas a hacer, es un proceso que vas a llevar porque depende del tipo de pecados que hayas llevado, depende de cuánto se haya ofendido a Dios, qué tan grande haya sido la ofensa. Pero hay varias personas que ya están en el tiempo, en la etapa de la purificación para santificación. Imagínense nada más, si alguien se llegara a revelar en esa etapa, ya lo que Dios está haciendo es quitándole todo lo manchado para que llegue más alto al cielo, para que ya no pase por el purgatorio. Te regala un purgatorio en la tierra. El purgatorio en la tierra es insípido. Acuérdense que cuando le preguntan a no me acuerdo, el sacerdote, creo monjita, que le permite a la Virgen visitar el purgatorio y les dice a las almas del purgatorio, ustedes sufren mucho, y le dice, mira, para que entiendas un poquito, si a nosotros se nos concediera arrojarnos a una hoguera es algo más grande que una ¿cómo se llaman estas? Fogata, es más grande, la hoguera es algo mucho más intenso, un fuego más alto. Si a nosotros se nos permitiera lanzarnos a una hoguera del fuego que tienen ustedes, para nosotros sería como un baño de agua fresca. Imagínense lo que es pagar en la tierra.
pero ya nos anda. Ya nos anda, ¿verdad? Ya nomás de verle la cara, yo creo que por lo menos la primera etapa ya la pasaron. Pero tenemos que reforzarnos, para eso nos fue dado una mamá. Porque ¿en qué etapa vamos? A lo mejor alguien vaya en la última etapa, pero Dios no le va a permitir que se dé cuenta para que no se llene de soberbia y eche a perder todo. Y tenga que regresar a la segunda etapa a purificar la soberbia que tuvo porque ya estaba avanzando. Por eso Dios nos oculta muchas cosas. Pero si nosotros dejamos, nos abandonamos en sus manos y nos agarramos de la Virgen y ella nos sostiene, por eso es tan importante que nos sostenga. No que nos quite, porque mucha gente piensa que lo importante es que le quite la enfermedad, que le quite el sufrimiento, que le quite el dolor, que se quiten los problemas. Eso no es lo importante. Lo importante es hasta dónde quieres llegar en el cielo. ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para llegar al cielo? María la Santísima hizo todo esto con nosotros, nos cuida a nosotros. Así como ella estuvo al pie de la cruz de su Hijo Jesucristo, también está al pie de nosotros en la cruz. Por eso aguantamos tantas cosas. Hay cosas que nos hubieran matado de dolor, hay cosas que nos hubieran arrancado la fe, hay cosas que nos hubieran triturado. Sin embargo, estamos de pie por la intercesión de ella, por lo que ella puede alcanzar, no por la forma como nosotros hemos sufrido, no por la forma como hemos sufrido. Por eso es que no nos va a bajar de todas las cruces, de algunas cruces que se pueda sí, algunas cruces que se pueda sí. Porque imagínense, si yo le digo al Señor, Señor, traigo un dolor aquí toda mi pierna me está doliendo, Señor, quítame este dolor. Y es un dolor que apenas es un dolor para pagar los pecados. Y el Señor me dijera, bueno, te quito el dolor, pero ¿dónde quieres que te duela ahora? Porque ocupas pagar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O no quieres pagar? ¿Te quieres quedar así? Te vas a empezar a alejar. ¿Quieres que te quite ese dolor? ¿Ahora qué quieres que te duela? ¿Un hijo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Qué quieres que te duela? Oh, ¿y saben qué Él escoge? Lo que más aguantamos. Y miren cómo nos va. Y Él escoge lo que más aguantamos. Si no, no aguantaríamos. Lo que más aguantamos, más la presencia de ella. Por eso el que no valora a la Virgen, sufre solo. Está en chino, está difícil. Necesitamos una devoción bien sólida a la Santísima Virgen para poder caminar por este valle de lágrimas y sin estar pidiendo. Sí se vale pedir que nos quite, Jesús también lo pidió. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay cosas por las que tenemos que pasar. Y por ahí tenía que pasar Jesús. Por eso Dios Padre tampoco bajó a su Hijo de la cruz. Y si nos quiere con Él, tampoco nos va a bajar de la cruz a nosotros, tampoco. Pero la intercesión de la Virgen nos ayuda mucho. ¿Puede llegar a disminuir dolores? Sí, puede llegar a disminuir, siempre y cuando no hagan más larga la purificación. No hagan más larga. Señor, es que la pierna me duele mucho, no puedo ni caminar, me duele tanto la pierna, quítame o redúceme este dolor. Bueno, te iba a doler un mes, ahora te va a doler 2 meses porque te lo va a bajar a la mitad. Él es el que sabe lo que conviene. Solo Dios sabe lo que conviene. Nosotros deberíamos de abandonarnos en Él, solamente abandonarnos en Él. Por eso es válido gritarle a nuestra mamá. Es válido gritarle para que venga, para hacernos escuchar, no en rebeldía, no en coraje, porque no lo merece ella. Es la intercesora de nosotros, es la intercesora que nos pone a los pies del intercesor ante el Padre Celestial. Bueno, entonces nuestra Madre nos ayuda muchísimo, nos fortalece para que nosotros terminemos lo que la justicia divina ha determinado que paguemos, para que podamos entrar en el descanso de Dios, para que podamos vivir en compañía de Dios, porque hay quienes alcanzan la santidad en la tierra, una santidad tal que el dolor ya no los alcanza. Ya pagaron, ya se purificaron, ya no necesitan más. Dios no les va a cargar lo que no necesitan. Por eso hay quienes están en medio del dolor, pero ya no lo sufren. Los demás sí, ellos ya no. Ellos ya no. Ya no, ni siquiera la muerte es un dolor para ellos. Las amigas de Santa Teresita cuando se está muriendo, ¡ay, murió! ¿Pero por qué lloran?
Apenas voy a entrar en la verdadera vida. Yo estoy feliz. Es el momento deseado. Y decía Santa Teresita, alma mía, prepárate. Este es el momento que deseamos. Por fin vamos a ver a Dios. Alma mía, estate quieta, prepárate. Este es el momento. Y nosotros, por eso necesitamos purificarnos. La muerte va a ser mejor si nos purificamos. Por eso necesitamos tanto de la Virgen. Son las lágrimas de la Virgen. Es su intercesión la que va a mover la justicia divina para no dejarnos ir tan lejos, para ablandar la justicia convirtiéndola en misericordia hasta donde es posible, donde la justicia divina reduce, pero deja el mínimo indispensable para que se cumpla la justicia. No podemos brincarnos eso. No podemos evitarlo, nos saldría más caro si le pidiéramos a Dios que nos quitara eso, porque entonces lo tendría que suplir con otra cosa que tal vez no la podamos soportar. Escoge lo que sí podemos nosotros soportar, lo que sí podemos nosotros soportar. Por eso, fíjense cómo en este mundo muy pocas personas han pedido ser santos. Y los que han llegado a una mayor santidad son los que le han pedido la ayuda a la Santísima Virgen, la intercesión de ella. Ella es la madre que quiere reconciliar a los hijos, a su hijo, a nosotros los hijos adoptados con su Hijo único Jesucristo. Ella es la madre que quiere, la que intercede con los dos para que haya una mediación, para que nosotros vayamos reconciliándonos. Son muchísimos los que se hubieran condenado si la Virgen no hubiera estado con nosotros. Son muchísimos los que no hubieran soportado el dolor que han tenido que soportar. Pero hay cosas que tenemos que pasar. Hay cosas que son consecuencia de nosotros. Pero si Dios no quisiera permitirlo, no lo permitiría. Hay cosas que Dios se ve forzado a permitir por toda la lejanía que tenemos de Él. Y por eso el dolor lo permite para también rescatarnos a nosotros. Si no nos hubiese sido dado la Virgen como madre, quién sabe si nosotros estuviéramos aquí. Quién sabe si estuviéramos aquí, si estuviéramos todavía con fe. Quién sabe. Todavía muchos, imagínense, se preguntan si se puede amar a la Virgen mucho, si Jesús no se va a poner celoso de que amemos a la Santísima Virgen. No. Lo que sí deberíamos de preguntarnos es si un día vamos a llegar a amarla como Jesús la amó. Si un día vamos a llegar a obedecerla como Jesús la obedeció. Si un día nos vamos a confiar en ella, así como Dios Padre confió a su Hijo. Eso sí tendríamos que preguntarnos. Así de que los invito, cuando parezca que todo está mal y que ya no pueden, digan el Ave María. Háblenle a ella, Ave María. Si parece que no pasa nada, hay cosas por donde tenemos que pasar. Y si nos resignamos y lo aceptamos, va a ser más rápido, se va a sentir que es más liviano y más rápido. Mientras más nos rebelemos, más difícil va a ser que salgamos de esa situación. Por eso necesitamos tanto de nuestra Madre Santísima. Y los invito a que demos gracias a Jesús hoy por darnos a esta Madre nuestra, a María como Madre nuestra, a su mamá, la que Él hizo para Él y que nos la ha dejado como Madre nuestra. Y démosle gracias también a la Virgen por toda su intercesión, por todo lo que hemos podido caminar, lo que hemos podido soportar gracias a ella. Nos hayamos dado cuenta o no de que fue la intercesión de ella. Eso muchos se van a dar cuenta hasta que mueran. Todo lo que ella hizo, todo. Incluso los que se sienten que sufren más y que sufren y que son víctimas de Dios, olvidados de Dios, se van a dar cuenta cuando mueran todo lo bien que les hizo la intercesión de nuestra Madre. Por eso empecemos desde ahora a agradecerle a Dios y agradecerle a ella que haya aceptado ser nuestra Madre, que haya intercedido con tanta fuerza con nosotros que ofendemos a su Hijo único. Imagínense, y ella sigue intercediendo por nosotros, dando la cara por nosotros, ofreciéndose por nosotros.
Pues pidámosle a Dios también, a ella, que nos ayude a no negarnos a pagar lo que debemos, que no nos neguemos a purificar. Todos sufrimos, pero no a todos les va a servir lo que sufren. Todos sufrimos, poco o mucho, pero no a todos les va a servir. Y lo mismo, unos lo sufren más y otros lo mismo lo sufren menos, porque depende de lo que Dios necesita para ayudarnos a purificar o a pagar. Por eso todos estamos en las manos de Dios. Pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a ver esta realidad y alegrarnos y aguantar, a pedirle su ayuda para que podamos aguantar y alcancemos la salvación eterna. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos, ¿verdad?, por los méritos de Jesús en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.